Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 13 sin antes realizar un repaso por Éxodo 12. Recordemos que este capítulo estuvo muy interesante, nos habló acerca de una festividad, una celebración, una cita que tenemos con nuestro Señor justo a la salida de Egipto. Y pues para nosotros Egipto representa el mundo. Vamos a orar para poder poner este tiempo en manos de nuestro Señor y que sea Él el que hable a nuestro corazón. Señor amado, gracias te doy por este tiempo de poder compartir tu palabra, de poder conocerte un poco más, de saber que nos has hecho parte de tu pueblo, que eres tú, Señor, nuestro Salvador, quien nos sacó de Egipto, quien nos sacó de entre las naciones para convertirnos en tu pueblo, en Israel, en tus hijos amados. Gracias porque tu fidelidad se ha extendido hasta el día de hoy y podemos contemplar las maravillas que tú tienes para nosotros. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Y bueno, en el capítulo 12, el contexto que está ocurriendo aquí es la última plaga. El Señor le da instrucciones al pueblo para que realice lo siguiente. En el mes de Aviv, al día 10, se elige el cordero, un animal sin defecto macho de 1 año. En el día 14, entre la tarde del 14 e inicio del 15, se debía sacrificar al cordero, siendo para la actualidad y cómo lo podemos entender esto, Yeshua, quien fue sacrificado por toda la congregación de Israel. Es decir, para la época de Moisés había este sacrificio como tal de un cordero, pero nosotros sabemos que el cordero que murió por nosotros y que se presentó como sacrificio es Yeshua. Por otro lado, la sangre del cordero la debían colocar en los postes y en el dintel de las casas. Y aquí yo pues tomé apuntes como de algo interesante, y es que debemos entender que nuestra casita es donde yo estoy presente. Y yo lo puse así, mi casita es donde yo estoy presente. A veces estamos viviendo en el pasado, a veces estamos viviendo en el futuro, pero no estamos en ese momento presente. Y nuestro cuerpo, nuestro ser, es justamente esa casita para el Señor. Y muy importante también que en mi casita la sangre de Yeshua es la que tiene poder, porque recordemos que en Pesach o Pascua se ponía la sangre del cordero que se le sacrificó en la puerta de los dinteles para poder identificar esa casa. Aquella noche, entre el 14 y el 15 de Aviv, se comerá la carne del cordero asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa se debía dejar para el siguiente día y lo tenían que comer apresuradamente. También pues aquí se menciona la última plaga, que es la de la muerte de los primogénitos. Aquella noche de Pascua o Pesach, el Señor iba a herir a todo primogénito de Egipto y se iba a ejecutar juicio para todos los dioses de Egipto. Esto significa la humillación a los dioses en quienes la gente puso su confianza. Entonces, en la noche que se celebra Pesach, que es entre el 14 y 15, también esa misma noche iba a darse la última plaga de la muerte de los primogénitos. Por eso había que identificar las casas con la sangre del cordero en los dinteles. Y tomemos en cuenta que en la actualidad la sangre de Yeshua, de ese sacrificio que fue por nosotros, por usted y por mí, esa sangre es la que nos cubre, esa sangre es la que está en nuestra casita, y el ángel de la muerte o cualquier cosa alejada de
quizás no podría decir de la voluntad del Señor, porque el Señor tiene el control de todo absolutamente, pero justamente su sacrificio, su amor entregado en la cruz es la que nos distingue. La sangre es señal para que la muerte pase de mí y no exista plaga de mortandad. Este día o cita, celebración, fiesta, como lo queramos mencionar, es un encuentro que se tiene que celebrar cada generación como estatuto perpetuo. Éxodo 12 lo menciona como estatuto perpetuo, es decir, para siempre. Desde el inicio del día 15 de Aviv se come panes sin levadura, es decir, en la noche de Pesach inicia el conteo de 7 días de panes sin levadura. Esto significa ser parte del cuerpo sacrificado de Yeshua sin hipocresía. El pan sin levadura, más que el pan físico como tal, se refiere a la hipocresía. Y si el pan representa el cuerpo de nuestro Mesías, por eso yo lo relacioné de esta manera. Es ser nosotros parte de su cuerpo, pero de una manera no hipócrita. Creo que esto es un trabajo constante, por eso el Señor lo estableció en cada año, porque siempre tenemos algo que estorba, algo que tenemos que pulir, algo que tenemos que mejorar. Entonces, por eso es que es muy importante escudriñar en nuestra casita donde hay hipocresía para poderla sacar y que el Señor sea quien revele eso. También, pues el primer día, que sería la tarde del 14 de Aviv hasta la tarde del 15 de Aviv, es día de reposo, es como un Shabbat. También el séptimo día, tarde del 20 de Aviv hasta la tarde del 21 de Aviv, es día de reposo. Es decir, día 1, cuando inicia panes sin levadura, y día 7. Por 7 días no se hallará levadura, o lo que vendría también a ser semejante, pues hipocresía en las casas. En mi casita no debe haber hipocresía durante estos días y esto se debe replicar a todos los días. Esto es un llamado a percibir y cuidarse de la hipocresía. Dentro de la señal del Cordero, es muy importante entender que si la sangre del Cordero rodea las puertas de mi casita, ahí debajo, bajo su sangre, yo estoy a salvo. Porque este mismo día de Pesach iba a morir los primogénitos de Egipto. Entonces, ¿qué era lo que nos libraba de esta muerte? Pues era la sangre del Cordero. El pueblo de Israel, por gracia de Dios, salen de Egipto en medio de esa oscuridad para servir a Dios en el desierto. No fue que el pueblo se ganó, no fue que el pueblo hizo algún mérito, no fue que no fueron sus obras, sino fue la gracia del Señor que hizo que salieran de lo que vivían en Egipto y salen al desierto para servir a Dios. Salieron de Egipto 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos, y cuando ellos entraron a esta tierra eran solo 70 personas, es decir, se multiplicaron en gran manera. El pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto. Pesach se debe guardar para el Señor por haberme sacado en ese día de Egipto. Pesach o Pascua no es para que las personas me vean que estoy festejando, no es para quedar bien con la sociedad, no es una fiesta más, no es una cualquier celebración más. Esta es una cita con el Señor y es para Él, porque
Él nos dijo que hagamos esto siempre para recordar el día que el Señor nos sacó de Egipto. Ningún extranjero comerá de Pesach. Y aquí podríamos pensar enseguida seguramente puede venir a nuestra mente el vecino, el amigo, el familiar. Pero en realidad si nos preguntamos, ¿quién era extranjero? Usted y yo éramos extranjeros, pero el Señor en su misericordia nos levantó, nos hizo parte de su pueblo, nos permitió que su sangre esté en nuestra casita. Entonces es Él. Y nosotros pensábamos que éramos extranjeros, pero ya no lo somos. Y como el Señor nos hizo parte de su pueblo, ahora nos corresponde conmemorar esta cita. Entonces, antes que imaginarnos a otra persona, más bien imaginemos que quien era extranjero es uno mismo. Y había la solución, ¿no? Porque éramos extranjeros y quisimos celebrar esta cita. El Señor puso ese deseo en nuestro corazón en algún momento de nuestra vida. Y lo importante es que si un extranjero quiere participar de Pesach, debe ser circuncidado. Y una vez circuncidado será como uno de la nación de Israel. Una vez circuncidado, un extranjero llega a ser uno más como si fuera un originario de Israel. Ya no es más extranjero. Si el Señor ha permitido que usted y yo celebremos esta festividad, significa que no somos extranjeros, porque si fuéramos extranjeros no tendríamos este derecho. Y aquí aplican las dos cosas, la circuncisión física y la circuncisión del corazón. En el caso de las mujeres, pues solamente la del corazón. Pero en Génesis 17, del 10 al 12, se menciona acerca de esta señal de la circuncisión que se debe aplicar a todo varón. Y cuanto más la circuncisión del corazón. Y una vez realizado esto, la misma instrucción es para el natural como para el extranjero. Ya no hay distinción, ya no hay separación ni división entre el que nació, entre los descendientes de Israel y entre el que es extranjero. Una vez circuncidado de manera física y también el corazón principalmente, pues llegan a tener los mismos derechos y las mismas instrucciones. Y aquí pues yo quiero acabar este resumen con una oración, porque al finalizar esto justamente esa fue mi reflexión. Y si usted quiere también puede repetir esta oración conmigo. Deseo con todo mi ser reconocer verdaderamente la implicación que tiene la sangre de Yeshua en mi vida para guardar Pesach sin hipocresía. Quizás le ha pasado que hace muchos años conoce a Dios o ha escuchado de Él o ha tenido una educación en cuanto a Dios, como es mi caso, pero eso no significa que necesariamente ya tenemos un encuentro personal con Él. Este es un trabajo constante que el Señor hace y por eso mi oración es esa, que mi mente, que mis pensamientos puedan entender lo que implica la sangre de Yeshua sobre mi vida y que con eso pueda guardar Pesach sin hipocresía, porque puede ser que lo esté haciendo sin entendimiento, sin saber para qué, solo por miedo, porque ahí dice que tengo que festejar por siempre y eso no es correcto para siempre, porque puede ser que en un año se me presentó esta festividad y lo quise hacer, quizás me equivoqué en algunas cosas, pero no puede ser así siempre. Cada año podemos seguir mejorando. Y esa es mi oración, que pueda guardar Pesach
sin hipocresía, entendiendo la implicación que tiene la sangre de Yeshua. Muy bien, vamos al capítulo número 13. Dice lo siguiente: El Eterno habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Recordemos que Israel es primogénito, la luz de Yeshua en el mundo. Somos sal, somos luz. El primogénito en la Biblia es para quien continúa la promesa, no necesariamente para el primer hijo. Y aquí el Señor le da una instrucción y le dice: conságrame a todo primogénito porque mío es. Significa que Él nos compró con su sacrificio. Qué bonito saber que no depende de nuestras obras, porque a manera personal creo que no la lograría. Pero saber que Él fue el que dio su vida, el que pagó el precio de mis pecados, hace que tenga esperanza en un Dios real, en el Creador de los cielos y la tierra, en el Señor que todo lo hace perfecto y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, Él nos adquirió, Él nos compró, Él nos hizo de Él. ¿Y qué podríamos nosotros decir, reclamar o argumentar delante de Él si Él nos salvó de la muerte, nos hizo parte de su pueblo? Más bien deberíamos estar agradecidos, buscar constantemente servirle, aunque estemos en el desierto, porque aquí el pueblo sale al desierto para servir a Dios. Y ya lo he dicho antes, no necesariamente esto significa servir en una iglesia, en un ministerio, que eso incluye servir a Dios, pero por sobre todas las cosas es en el diario vivir, en nuestra casa. Versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Recordar Pesac siempre, por eso es una instrucción para cada generación por estatuto perpetuo, y que se debe pues recordarle también a los niños, a las nuevas generaciones, porque en este día fue que el Señor nos sacó de Egipto, y seguramente usted y yo recordamos el tiempo, quizás no la fecha exacta, pero el tiempo en el que el Señor inició la buena obra en nuestra vida. Y también pues aquí dice: no comeréis leudado. Relacionemos siempre a lo leudado con hipocresía. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Este es el nombre que recibe el mes en el que sale el pueblo de Egipto. Versículo 5. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. El Señor ha establecido tiempos. Recordemos que hay un día en el que se tomó al cordero, hay un día en el que se le sacrificó al cordero, y hay un mes en el que se conmemora esta festividad. No es cuando nosotros queremos, ni cuando se nos ocurre, ni cuando nos acordamos, sino como el Señor lo estableció. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. 7 días de práctica, de entrenamiento para comer sin leudar o sin hipocresía. Y el séptimo día, que ya lo habíamos mencionado, el primero y el séptimo son días de reposo.
Esta principalmente es una cita en la que el ingrediente principal es evitar la hipocresía. Versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Esta es una señal para los hijos de Israel. Si nosotros, o si usted no considera que es hijo de Israel, no hay problema, esta celebración no le corresponde. Pero si usted considera y el Señor ha puesto esa revelación en su vida, que es hijo de Israel, parte de esta familia, de este pueblo que salió al desierto, entonces usted tiene esta instrucción. Y además, pues esta es una señal, ¿no? Es como una marquita que el Señor nos ha puesto para que justamente no exista plaga de mortandad sobre nuestra vida. Justamente hay 2 caminos, la vida o la muerte. Y el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha permitido escoger la vida. Y hablo de la vida que es junto con Él, la vida que muchas veces nos regala paz en medio de las aflicciones, una vida en la que no solamente estamos respirando, sino que podemos disfrutar de las cosas que no necesariamente valen dinero. Y por eso esta es una señal, por eso lo debemos repetir cada año. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Aquí de manera práctica o como instrucción, el pueblo tenía que consagrar a todo nacido que sea macho. Y versículo 13 dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz o cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y aquí hay algo interesante, porque no se trata solamente de una historia, que un corderito, que un asno, y que al asno le tenían que redimir con un cordero, sino más bien que ese asno somos usted y yo. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo lo tenemos en Oseas 8:9. Vamos allá, por favor. Oseas 8:9 dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí se está refiriendo a la idolatría de Israel. Está mencionando a Efraín. Efraín, recordemos que se relaciona con las 10 tribus del norte que se perdieron y que perdieron su identidad también. Entonces, pues uno de los ejemplos, porque pues no solamente son las 10 tribus, sino es todo el pueblo. Y aquí en el Éxodo aún son todo el pueblo. Entonces, este asno a quien iba a redimir el cordero, somos usted y yo. Yeshua nos redimió, porque nosotros éramos
animalitos torpes, éramos personas en nuestra naturaleza caída que no teníamos la capacidad para hacer lo bueno. Y no significa que ahora ya somos capaces, sino que más bien la sangre de Yeshua es la que se nos muestra como señal para nosotros poder ir por el camino que es del bueno. Y así es como se redime un asno mediante un cordero. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Porque pues para esta época del Éxodo seguramente hay bebés, hay niños más grandes y otros están creciendo. Pasa cierto tiempo y no saben por qué se mata un corderito a cambio de un asno o por qué se celebra Pesach, por qué ponen sangre en los dinteles. Entonces eso hay que explicarles siempre a los niños y no solamente niños de físicamente hijos, sino también niños espirituales, niños que están apenas conociendo al Señor, niños a quienes el Señor se les está revelando y no podemos ir con teorías ni con conocimiento tan profundo, sino al contrario. Si le puedo explicar a un niño de qué se trata esta celebración sin que sea algo como de susto y de sangre y de muerte, sino más bien que sea un mensaje de vida. Pero eso lo hacemos solamente mediante nuestro Señor Yeshua. Y pues si un hijo pregunta, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos más siervos del adversario. Por la sangre de Yeshua somos libres. Por su sangre ahora tenemos vida eterna. Por su sacrificio y la sangre que está sobre nuestra casita, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Versículo 15. Endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Recordemos que Yeshua es el cordero primogénito. Te será pues como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Este es un contraste entre el camino largo y el camino corto. El Señor para el pueblo escogió el camino largo. ¿Por qué no les llevó por la tierra de los filisteos? Y es que esta tierra era un lugar pagano, un lugar en el que pues adoraban a todo menos a Dios. Y el Señor pues se presume, ¿no? No quiso que se encuentren con ellos y que se arrepientan y que digan, aquí nos quedamos o esta es la vida que nos gusta o no sé. El Señor, conociendo ya el corazón del pueblo, pues decidió llevarles por el camino largo, aunque sea más cansado, aunque sea más peligroso, aunque dure más tiempo. Pero lo importante era que en este camino el Señor iba con el pueblo. Entonces, en este rumbo al desierto, todos estos detallitos son los que debemos percibir, porque el Señor habla, por lo menos a mi vida habla mucho, ¿no? A través de esto, y espero que también hable a su vida. Porque
¿Cuántas veces quizás nosotros quisimos escoger el camino corto, pero el Señor nos condujo por el camino largo? Quizás para evitarnos algún tropiezo, alguna cosa que nos lastime. Y es por esta razón que en todo tiempo debemos estar agradecidos con Él, porque lo que Él hace siempre es perfecto y siempre es bueno. Aún yo estoy repitiéndome estas palabras y sé que por esta razón el Señor permite que comparta su mensaje para que yo lo pueda escuchar primero. Y pues, y aquí da la explicación, ¿no? Porque les llevó por el camino largo para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Se podían asustar y decir, esto está peor que como estábamos en Egipto. Así que el Señor hizo que fueran y se dieran una vuelta un poco más larga. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, llegaron, no estaban lejos de la tierra prometida ni del desierto, pero el Señor hizo que caminaran, rodearan el Mar Rojo, y también les llevó a este lugar por una razón. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente me visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Menciona aquí unos huesos de José, y que esto pues no era solamente porque son los huesos de José, son familia y hay que llevarlos. No era una promesa suelta, sino era una acción profética, porque imaginemos unos huesos secos. ¿Quiénes pueden ser estos huesos secos? Esta respuesta la encontramos en Ezequiel 36 y Jeremías 16. Esta respuesta la encontramos en Ezequiel 37 y Jeremías 16. Voy a leer Ezequiel 37 porque este capítulo es bastante interesante. Y menciona justamente el valle de los huesos secos. Aquí debemos hacer conexiones de quiénes son estos huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿A quién representa estos huesos de José, quien Moisés los tiene que llevar hasta la tierra prometida? Si lo relacionamos con estos huesos secos en Ezequiel 37, el Señor les dice, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu, aliento de vida, soplo en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran manera. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza,
y somos del todo destruidos, refiriéndose a los del norte, aquellos que perdieron su identidad, y aun cuando quizás no sean ni del norte ni del sur, pero a todo extranjero, a todo hijo que se extravió, a todo aquel que quiera ser parte de este pueblo y que en algún sentido estábamos en este valle de huesos secos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y bueno, voy a leer el versículo 26 de Ezequiel 37, que dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será para ellos, y estableceré y multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Voy a leer también el versículo 21, que dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y bueno, si leemos de manera completa este capítulo, se está refiriendo al Valle de los Huesos Secos como a Efraín o a la casa de Israel, a los del norte que perdieron totalmente su identidad, y hasta nuestros tiempos nosotros podríamos decir que somos estas personas, porque nosotros no teníamos a Dios o no lo conocíamos de una manera personal, y Él es el que nos está recogiendo. Él es el que estableció un pacto de paz, un pacto de shalom, de restauración completa para cada uno de nosotros. Y por eso, cuando en Éxodo 13 se mencionan los huesos de José, no son al azar ni es porque nada más tenían que llevar estos huesos, sino lo que implicaba y lo que significaba llevar estos huesos hasta la tierra prometida. Voy a continuar Éxodo 13, versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en la columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, pero nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En el desierto el Señor nos guía y nunca se aparta. He notado hasta este momento que la Biblia sí tiene un para siempre y también tiene un nunca más, ¿no? Estos dos contrastes que son bastante fuertes, que a nivel humano yo creo que no existan, pero a nivel del Señor sí. Siempre nos va a alcanzar la promesa del Señor y nunca Él nos va a dejar de guiar. Nunca se va a apartar de nosotros. Su presencia para con el pueblo estaba en una columna de fuego y en una nube. Para nosotros el Señor sigue estando ahí, quizás no de la misma manera para con el pueblo, pero pues tiene multiformes maneras de presentarse ante nosotros. Él es bueno siempre, y esto principalmente me lo estoy diciendo a mí, porque en el desierto o en este rumbo ya están camino, ya salieron de Egipto, están rumbo al desierto, pero aquí es cuando el Señor empieza a mostrarles cómo Él siempre estuvo detrás de esta historia. Desde que entraron 70 personas en Egipto y mucho más antes,
desde la creación, desde antes. No existe tiempo para el Señor, pero aunque parecía que vivieron 430 años siendo esclavos, ahora salen al desierto a experimentar la presencia del Señor de manera como nunca antes se había mostrado. Eso es todo. Les espero para el próximo capítulo. Espero el Señor permita que podamos continuar y que pues sigamos aprendiendo más de su palabra y del mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Dios nos guarde. Un abrazo.